Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Una Voz. Me acompaña mi buen amigo Miguel Giacomán. Miguel, bienvenido. Y hoy vamos a entrarle directo a un tema con el cual batallamos mucho, que es la unidad, y es en gran parte el corazón detrás de A Una Voz. Y qué mejor que el gran ejemplo que tenemos en el aposento alto, después de que Jesús había muerto, había resucitado y le da la instrucción a sus seguidores más cercanos: esperen en Jerusalén. Y bueno, Hechos 1, empezando ahí, describe brevemente esta escena y este grupo muy variado. Había un poco de todo ahí Sí. en ese lugar. Había hombres y mujeres que para nosotros ya es muy normal, pero en ese tiempo como que no incluían tanto a las mujeres. Y ese es otro punto positivo que considerar. Pero estaban juntos, estaban personas muy opuestos, desde pescadores hasta un cobrador de impuestos, Mateo, y pensando no solo en distintos niveles socioeconómicos, educativos, pero posturas políticas. O sea, Mateo cobraba impuestos para el Imperio Romano, y había alguien ahí que no se menciona mucho, Simón el Celote. Los celotes eran un grupo casi revolucionario que quería derrocar el Imperio Romano. Eran como los polos opuestos de la política juntos. Sí, totalmente. Y bueno, antes de entrarle todavía un poquito más al tema, quería muy brevemente explicar, quisiéramos tomar este pasaje bíblico, desarrollarlo un poco y concluir como en cómo lo podemos llevar a la vida diaria. Es una conversación un tanto injusta porque pues él se sabe la Biblia de memoria. Yo tengo 2 noches estudiando lo que él acaba de decir en 3 minutos. Pero definitivamente es un pasaje interesante por la diversidad. Exacto. Me gusta también que hay, para mí, dos grandes factores interesantes. Uno, que se incluye a la mujer desde el minuto 1 que sucede esto en el aposento alto, que así se le ha llamado. Pero también hay múltiples generaciones. Me gusta que menciona hasta estaba María, una mujer con sus hijos, adorando en el mismo contexto. Así es. Que pareciera a veces que como movimiento contemporáneo en la iglesia tratamos de dividir por edades todo el tiempo, ¿no? Y vemos como en un momento tan épico en el libro de los Hechos, capítulo 1, sentando las bases multigeneracionalmente, orando y adorando a Dios, ¿no? Sé que va mucho también con su visión. No, muy buen punto. Y en esta gran variedad les unía algo que era más fuerte que sus diferencias: su amor por Jesucristo y la expectativa de ver qué iba a hacer Dios, porque Jesús les dio la instrucción, estar ahí esperando. Y narra brevemente que estaban orando. Obviamente creo que había mucha oración, había mucha adoración, que creo que es lo que nos une. Y muy bien, que aunque tengamos muchas diferencias, debemos enfocarnos en lo que tenemos en común. Y sin duda había momentos de platicar, había momentos de compartir hasta diferentes perspectivas y opiniones de todo lo que había sucedido en las últimas semanas, que vieron a Jesús morir y luego lo vieron resucitado. Y a lo mejor 2, 3 discusiones, ¿por qué no? Pero vemos que cuando ponemos primero nuestro amor por Dios, no ignoramos las diferencias, no tenemos que fingir que todos pensamos igual. No pensamos igual, y está bien no pensar igual, pero eso no tiene que dividirnos.
eso hasta ayuda a hacer una expresión más amplia para más personas identificarse, que tal vez tienen cierta perspectiva y sienten que no, el cristianismo es solo exactamente una línea política o una edad, es para los mayores. Qué bueno es poder tener una diversidad y poder mantenernos en la unidad de lo principal. Sí, es lo peligroso aún hoy en redes sociales, llevándolo como a la vida actual. Pareciera que ves un clip de un pastor predicando y hay alguien comentando lo que piensa diferente que él. Claro. En vez de encontrar el punto de encuentro, ¿no? Encontrarle el aposento alto. Ándale. A toda predicación, podcast, aún canciones en la actualidad. Sí. Encontrar el aposento alto, el punto de encuentro en donde pueden conectar generaciones, diversidad de pensamiento, diversidad de ideología política. Porque, pues sí, como decía usted al principio, ¿no? Había una tensión política ahí. Sí. Y también hubo quien podría reclamar, oye, Pedro, pues tú acabas de negar a Jesús 3 veces, cantó el gallo como te dijo con todos ahí en la mesa. También, pues dice que estaban los hermanos de Jesús ahí, que por algún tiempo no se habían aparecido. No. Pues ¿dónde estaban ustedes? ¿No que eran familia? O sea, había mucho que reclamar. Yo le quiero hacer una pregunta tremenda el día de hoy. Esto no nos pusimos de acuerdo antes, espero que... Pues estoy poniendo en riesgo todo. Quizás es el último episodio en el que salgo. Pero, ¿cuáles serían nuestros aposentos altos hoy? ¿Cuáles son esos puntos de encuentro? Ya sea físicos o sea, físicos me refiero a, no sé, a lo mejor usted dice, pues conferencias, iglesia como tal, no sé. ¿Y cuáles son esos aposentos altos en donde deberíamos de estar de acuerdo unánimes, como dice el libro de los Hechos? Y eso, qué bueno que dijiste, menciona unánimes. Unánimes, como estamos viendo, no eran unánimes en todos los temas, ni en su trasfondo y educación, para nada. Está hablando unánimes en lo principal. Y bueno, a tu pregunta, creo que la primera respuesta para mí es tu iglesia local. Bien. Tu iglesia local va a ser ese lugar donde tú te reúnes y donde va a haber casi siempre, sin excepción, algo de variedad de trasfondo, de tradiciones, y tú puedes enfocarte en las diferencias y puedes ser de los que están señalando las cosas con las que no estás de acuerdo, o podemos ser más como esos 120 que se unieron y dijeron, sí tenemos diferencias, pero tenemos algo mucho más importante en común. Amamos a Jesucristo y queremos ver aquello que Él dijo, esperen al Espíritu Santo. Y ellos no tenían idea realmente en qué sentido lo estaba diciendo. Entonces, creo que todos debemos ser parte de una iglesia local, entendiendo que habrá cosas que no nos encantan, habrá cosas con las que tenemos diferencias. Y si estamos buscando la iglesia perfecta, jamás va a existir. Y si existía, en el momento que yo me uno, dejará de ser perfecta. Entonces, seamos más realistas, honestos. Y obvio, estoy hablando dentro de parámetros bíblicos, obviamente. Pero hay que diferenciar entre lo que realmente enseña la Biblia y mi gusto o mi opinión o mi tradición. Y luego creo que ya más allá de eso, es más que un lugar físico, una actitud. Una actitud. Buenísimo. Porque ya somos, obviamente, con internet, con redes, con todo, una comunidad mucho más allá de solo los que nos reunimos presencialmente en un lugar. Y creo que ahí, como dijiste, parece que nadie puede subir nada con contenido espiritual sin que haya el comentario negativo. Y creo que vale la pena de veras examinar nuestro corazón y decir, ¿qué es lo más importante? ¿Qué es lo que vale la pena, por lo cual vale la pena sí pelear? Hay batallas que sí hay que pelear. Pero si peleamos por todo en base a solo mi opinión y perspectiva de cómo son las cosas,
yo creo que no hubiéramos estado en el aposento alto ese día. Hubiéramos dicho, Wow. no, yo no estoy de acuerdo con esto o aquello y yo voy a buscar a Jesús por mi lado, y nos hubiéramos perdido de lo increíble que sucedió en el día de Pentecostés. Yo tenía una acotación que agregar, porque me encanta que este es un momento bien simbólico en la Biblia, es un momento gigante. Sí, Y es un momento muy dirigido por Dios y el Espíritu Santo. De repente hay momentos en esta misma narración que Pedro toma cierto, modera la conversación un poco, así es. pero está siendo dirigido por Dios. Y ahí hay una gran distinción. No podemos esperar de nuestro líder lo que solo podemos esperar de Dios. Correcto. Hay cosas diferentes, ¿no? Él modera la conversación, pero quien dirige la conversación estaba siendo Dios. Creo que en muchas ocasiones nuestra amargura, nuestro enojo en la iglesia es que esperamos de nuestro líder lo que solo podemos esperar de Dios. Por Buen eso, punto. por eso podemos estar enojados con la iglesia sin justificación alguna. O sea, es que no le toca a tu pastor sanar tu corazón, solo Dios lo puede hacer. Sí. Es injusto a veces con el equipo de liderazgo, aún con hablo de los pastores, pero aún de tu líder de grupo pequeño, grupo conexión, como sea que lo llames, no esperes eso de tu líder, solo espera eso de Dios. Y así la iglesia te va a fallar menos. O sea, Claro. es una forma también de poner a Dios en el lugar que debe ser puesto, ¿no? No, muy buen punto. Y ahorita mencionabas cómo a lo mejor algunos hubieran reclamado a Pedro que negó a Jesús 3 veces después de haber jurado que él nunca, pero cómo Dios lo restaura y hasta es uno de los líderes principales y es usado ese mismo día para proclamar el mensaje. sí. Fue el escogido para dar el mensaje a la multitud que se acercaron cuando se derramó el Espíritu Santo. Y cómo necesitamos tener esa gracia también hacia los que nos rodean, hacia el liderazgo. Ahora, dejando en claro, no estamos hablando de abusos, no estamos hablando de un líder que está abiertamente en pecado sin arrepentimiento. Obviamente que no, eso se tiene que tratar. Pero estamos hablando de donde sí hay arrepentimiento, donde se ve el corazón correcto y simplemente pues hay errores y fallas en el proceso, como todos llegamos a cometer. Si nosotros podemos ser un poco más unánimes buscando al Señor, creo que podemos tener más, voy a llamarlos días de Pentecostés. Muy bien. Más días donde el Espíritu Santo viene, que ya mora en todo creyente, mora en toda persona que ha recibido a Jesucristo en su corazón, pero que viene a manifestar poder, que viene a sanar, a restaurar, a atraer a multitudes a Él, a Jesucristo, como sucedió en ese aposento alto en el día de Pentecostés con las multitudes que estaban allí en Jerusalén. Ahora, la Biblia habla como de 120 personas. Así es. Y yo le tengo esta pregunta también un poco traviesa. Hay quizá alguien que puede ver este contenido y dice, no, es que yo estoy bien con Dios. El resto, yo en mi cuarto oro bien solo y no necesito más gente para conectar con Dios. Y tiene algo de sentido. Sí, a un nivel es cierto. Pero, ¿cómo hacerle entender a esa persona la relevancia que tiene el orar en comunidad, en comunión? Porque, pues sí, si no oraras nunca en comunión, no habría días de Pentecostés. ¿Sí me explico? O sea, Sí. ¿qué relevancia tiene el orar como iglesia con I mayúscula? Porque cualquiera podría pensar, no, pues yo en mi cuarto, en mi carro solo, en la regadera, estoy bien. El resto que siga el mundo rodando, ¿no? Sí. Y soy fanático de la oración en privado. De hecho, créeme que hablaremos de eso en otros Claro. episodios. Sí hay un nivel y es precioso y todo cristiano lo debemos de tener, pero no toma el lugar de comunidad. Si leemos la Biblia, si leemos el libro de los Hechos, es más, si leemos las palabras de Jesús donde hablaba de 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estoy yo. Ahora, Wow. ¿está con el individuo? Sí está. Entonces, ¿a qué se refiere? Aparentemente hay algo especial de su presencia
cuando nos juntamos con otros. Y luego hay el llamado, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre. Allí mismo, donde lo dice en Hebreos 10, habla de animándonos los unos a los otros. Es que también Dios quiere que en comunidad seamos de mutua edificación. O sea, buenísimo. Habrá personas y contextos y momentos donde Dios nos ministra a través de otros o nos está puliendo y probando a través de otros, que también es parte de su obra. Y también donde Él nos quiere usar para ayudar, animar al otro. ¿Cómo vamos a amar a otros si solo estamos solos? ¿Cómo vamos a perdonar si no estamos en contextos donde nos arriesgamos así en momentos? Sentir desilusión, sentir frustración con otros es parte de la vida, pero claramente también es parte del plan de Dios para mutuamente ir creciendo. Y sí, creo que hay algo especial de la presencia de Dios en la oración y la adoración unánimes, unidos. Y realmente ese es el corazón de A Una Voz. De esto nace que a pesar de nuestras diferencias podamos enfocarnos en lo que más nos une y adorar a aquel que es nuestro Señor y Salvador Jesucristo, y creer que puede haber un mover fresco y poderoso del Espíritu Santo en nuestras vidas, en nuestras congregaciones. Pero batallamos con los otros, y quiero brincar poquito adelante. Bueno, realmente cronológicamente sucedió antes. Juan y Pedro eran como que los sobresalientes de los discípulos, y hay una escena muy interesante que registra Juan 21, Sí. donde Jesús ya había resucitado, restaura a Pedro. Hay un momento hermoso de restauración donde 3 veces le llama a afirmar que lo ama, y ya luego Jesús lo deja inquieto porque habla de que hablando de realmente su manera de morir, no estaría en sus manos. Y en ese momento, cuando hay esta combinación de haber sido restaurado y a la vez entender, oye, mi muerte no va a ser voluntaria ni así muy tranquila. La primera reacción de Pedro, las primeras palabras, Sí. lo puedes leer ahí en Juan 21, es que apuntando a Juan dice, ¿y este qué? Su preocupación principal era, prácticamente está diciendo, me va a ir mal, pues que a este también le vaya mal, básicamente. Nomás dice a este que, pero como el autor era Juan, se entiende que es él. Claro. No sé si reír o llorar, porque es la tendencia humana, es mi tendencia, ¿verdad? Bueno, yo estoy batallando, pero pues los demás también, porque no sería justo que solo yo, en vez de, como dice la Escritura, de llorar con los que lloran y gozarme con los que gozan, en el contexto de ser un cuerpo. ¿Cómo batallamos con esto? Sí, creo que uno de los enemigos de cualquier líder de ministerio o cualquier persona que hace iglesia o vida es la comparación. Exacto. Mi esposa y yo, cuando platicamos con matrimonios jóvenes, decimos que su principal enemigo es la comparación. Te roba tu matrimonio, te roba tu paternidad, te roba disfrutar tu ministerio. Y a mí, no sé, pero me da un poco de paz ver que este gran héroe Sí, lo es. batalló con lo mismo. Porque es como, ok, todo está bien conmigo o todo está mal conmigo, pero a él, ¿cómo le va a ir? Sí. Y la respuesta de Jesús Sí. es aún mejor. Sí, su respuesta es, a ti que tú sígueme. Así de claro. ¿Qué voy a hacer yo con Juan? Y hasta dice, si yo quiero que viva para siempre, Sí. yo puedo. Que yo creo que le dio ansiedad a Pedro en ese momento. Que no sucedió porque no estaba diciendo Jesús que eso iba a suceder. Claro. Él estaba diciendo si quería, pero
¿a ti qué? No Claro. te estás enfocando en cuál es mi trato con el otro. Tú sígueme a mí. Tú enfócate en seguirme a mí y deja que yo, que soy, obviamente, va envuelto toda la persona de Jesús. Él es amor y misericordia y gracia y verdad para todos. Pero Él decide cómo tratar con cada uno individualmente. Y ya una vez leí del autor R.T. Kendall, una gran autoridad, y dice que supo de un grupo de pastores bautistas que esto fue hace muchos años y estaban comentando y lamentando que no habían visto avivamiento en mucho tiempo en sus reuniones. Y uno dijo, no hemos visto avivamiento. Gracias a Dios tampoco los metodistas lo han visto. ¡Oh, no! De nuevo, no sé si reír o llorar porque Claro. reconozco la tendencia en mí. O sea, oye Señor, ok, si ahorita es un tiempo seco, lo aguanto, pero que sea para todos. O sea, Claro. En vez de decir, somos un equipo que obre la obra del Señor. Si otro mete gol, mi equipo mete gol. Si otro mete gol en el sentido ministerial, si hay un ministerio que está glorificando a Jesucristo, que está alcanzando a los perdidos, yo debo de gozarme en eso. Y sí, es natural anhelarlo también. Ahí no creo que está mal. Debemos anhelar ver mucho fruto en nuestros ministerios, que fruto también Dios lo expresa en distintas maneras y no todo es números, créelo. Tiene tareas diferentes y talentos diferentes, contextos diferentes y debemos estar en paz en eso. Va a haber diferente expresión de esa gracia de Dios en mi vida y mi ministerio particular por el llamado y lugar y contexto que tiene para mí, y fruto se va a ver diferente que en otro lugar, pero que yo pueda entregarle esta tendencia carnal que tenemos a la envidia, los celos, la comparación y decir, somos un cuerpo, somos un equipo. Y para como aterrizar esta reflexión a la vida real, quisiera compartir una experiencia y hacerle una pregunta. Yo recuerdo hace un par de años que mi esposa y yo no lográbamos embarazarnos y era algo que anhelábamos. Entrar a Instagram y ver que gente empezaba a anunciar sus embarazos o que estaban anunciando que sexo iba a ser su bebé, era algo horrible. Y yo decía, ¿por qué Dios responde esa oración y la mía no? Era imposible no voltear a ver a un costado y sentir esa tensión. Y yo recuerdo en ese tiempo que hubiera sido bueno escuchar este mensaje quizá, pero yo recuerdo ese tiempo que yo sentía como, pues, leyendo la Biblia y orando, como lo que haga con los demás no tiene nada que ver con lo que voy a hacer contigo. Así es. Y reflexionando en esto, se me ocurre preguntarle, usted estuvo un año en que salió de la iglesia de su padre y es como reflexionando en qué iba a hacer, qué no iba a hacer, y me puedo imaginar, sé que en ese año usted viajó mucho a ver otras, a predicar en donde se le invitaba, y me imagino que había cierta como pues cosa rara de ver cómo Dios estaba usando a otras personas en lo que usted ya soñaba desde joven, Claro. lo sé. Y cuando usted no estaba pasando pues mucho, honestamente en ese año pues estaba, podríamos decir, en la banca esperando su oportunidad. ¿Cómo logró lidiar? Porque pues no sé, a mí me tocó esperar meses la paternidad, que es algo muy diferente, pero un año suena corto, pero me imagino que en sus zapatos con hijos queriendo hacer iglesia no debe haber sido fácil, ¿no? No, no fue. Pero creo que aprendí mucho y creo que definitivamente había incertidumbre y preocupación de qué venía, qué tenía Dios para nosotros, y creo que
es bueno reflexionar un poco en esto. Lo que estoy viviendo hoy en ninguna manera es toda la historia. Lo que estoy viviendo hoy es una temporada, y tal vez hoy alguien está viviendo un invierno frío, pero va a venir primavera, va a venir otra temporada, va a venir cambio, porque así es la vida y así lo diseñó el Señor. Y en medio de los momentos que más batallamos con la comparación y la unidad, generalmente es cuando nos está yendo mal, cuando estoy batallando con algo. Cuando todo va bien, como que no batallo tanto, ¿verdad? Pero creo que el reconocer, Dios me ama profundamente. Él tiene sus tiempos y sus planes y sus propósitos perfectos, pero es en su tiempo. Así como lo tiene para aquella persona o ministerio que veo que Dios está bendiciendo, yo necesito rendir esto al Señor y esperar en Él. ¿Y sabes qué? Orar por los en mi alrededor, sobre todo si estoy batallando con mi actitud hacia alguien, ser extra intencional a orar por esa persona, por esa iglesia, por ese ministerio. Porque cuando yo me pongo a orar, fuera de que hago oraciones, ¿verdad? Como querían hacer Juan y Jacobo, manda fuego del cielo, pero no a bendecir, a consumir. No hablo de ese tipo de oración inapropiada. Pero yo me voy a tener que ir alineando a ver a esas personas como Dios los ve. Y me va a ayudar mucho a empezar a tomar una perspectiva más correcta y decir, Señor, haz tu voluntad. Señor, que avance tu reino, que sea fortalecido tu cuerpo. Y no quiere decir otra vez estar de acuerdo con todo. Y quizá hay áreas en esa persona, en ese ministerio, que necesitan cambiar. Y Dios va a tratar con ellos, así como va a seguir tratando con nosotros. Porque es un padre bueno, ¿sí? Es un padre que ama tanto a sus hijos que no los va a dejar como están, ¿verdad? Va a traer disciplina cuando se requiere, pero por amor, no por juicio. Cierto. Por amor, para ir moldeando, para ir avanzando. Y creo que sí, ese año fue un gran reto de saber esperar los tiempos de Dios y poder ver cómo Dios luego sí nos llamó y respaldó y ha bendecido tanto en abrir Comunidad Olivo. Digo, ya hace muchos años de eso, pero esperar los tiempos de Dios creo que es otro factor importante en no caer en la trampa de las comparaciones. Y nomás quiero terminar animando a llevar, si hay dolor, si hay rencor hacia alguien, lleva eso a la cruz. Acuérdate del ejemplo de Jesucristo desde la cruz. Padre, perdónalos, no saben lo que hacen. Y Él siendo perfecto y nosotros con nuestra imperfección. No es justificar al otro, no es darle la razón, es ser más como Jesús, es quitar la mirada del otro y sus fallas y ponerla en Jesús, que es el que nos une, y perdonar. Y de ese perdón vamos a poder ir teniendo una actitud de unidad, una actitud de mutuo respeto, de querer ser parte del cuerpo, dando mutua edificación el uno al otro. Y cuando lo hacemos, seremos más como esos 120 en el aposento alto, y creo firmemente que veremos más y más del poder del Espíritu Santo derramado en nuestras vidas, familias, congregaciones y aún naciones. Gracias por escuchar A Una Voz Podcast. Aquí te esperamos con nuevo contenido cada jueves. También en nuestras redes, A Una Voz, estamos impulsando más y más oración. Esperamos que seas parte.